No me puedo creer este momento. Chicas, que es oficial, que me voy a Chicago. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, es que no sé por dónde empezar. Ahora mismo, ¿qué hora es? No sé ni qué hora es. Son las 8:30 de la mañana. Sí, 8:30. Madre mía, que yo no sé ni en qué día vivo. Estoy tan nerviosa. Venga, Isa, relájate. Que además yo no estoy acostumbrada aquí a hablar a la cámara, que me da un poco de vergüenza, la verdad, todo el mundo aquí alrededor. Pero bueno, chicas, que es oficial. Que tengo canal de YouTube. Pero, ¿en qué lío te has metido, Isa? Chicas, ¿me vais a acompañar? Bueno, chicas y chicos, ¿qué digo yo? Me vais a acompañar durante 21 días en Chicago. Que me voy a Chicago. Isa Ramos en Chicago. Esto es muy fuerte. Me acaban de clavar 17 pavos, así fácilmente, por un matcha. Pero estoy feliz porque me voy a tomar mi matcha. Y un bocadillo de jamón, porque una nunca sabe cuándo va a ser el último bocadillo de jamón auténtico que me voy a comer en España, ¿sabéis? Porque veremos a ver el hambre que voy a pasar yo en Chicago. El caso es que os voy a poner un poco en contexto. Yo tenía un vuelo Madrid-Nueva York, Chicago. Hacía una escala de 3 horas y media. Estaba muy cagada. De hecho, gracias Emilio desde aquí, te mando un saludito porque por mi cumpleaños me regaló el AirTag y ha sido estrenado en este viaje porque tenía el corazón encogido porque digo, como me pierdan la maleta para un mes. Dios mío de mi vida, ¿qué pasa? Que llego al mostrador a todo esto, ¿vale? Son las 8:30 de la mañana, ¿sabéis a qué hora me ha hecho levantarme mi cuñado? Porque, para los que no lo sepáis, mis amigas de YouTube, mi hermana vive en Madrid, yo vivo en Sevilla, mi novio vive en Córdoba y mis padres en Jerez. Aquí somos ciudadanos del mundo. Entonces, ayer me vine a Madrid porque tuvimos el concierto de Maluma, que por cierto fue una pasada. Y claro, esta mañana tenía que salir, pero anoche haciendo el check-in no me dejaba hacer el check-in. Pista, mi cuñado iba a hiperventilar, porque él me traía hoy al aeropuerto, me iba a hacer el favor de traerme al aeropuerto. El caso es que, como veníamos al aeropuerto, mi cuñado necesitaba estar aquí 4 horas antes, cosa que yo le dije, 4 horas antes no hace falta. Por favor, nos podemos ir 2 horas y media antes. No, me ha dicho, es un vuelo internacional, yo te llevo al aeropuerto, es lo que hay, 4 horas antes. Me ha hecho despertarme, me iba a hacer despertarme a las 5 de la mañana, le he rogado que por favor me dejara despertarme a las 6. Pista, lo hemos conseguido. Entonces, he despertado a las 6, me he dado una ducha, nos hemos venido aquí. Me hubiera encantado grabaros todo esto, pero la realidad es que iba muy estresada. Y digo, cuando me siento en el aeropuerto y pase el control, tranquilamente les cuento todo. Y cuando hemos llegado, pues como volaba y tenía que hacer escala, hemos ido al mostrador y de repente, ¿vale? Me dice la chica, oye, ¿te has dado cuenta de que el vuelo a Nueva York está retrasado 2 horas? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, que tiene un retraso de 2 horas y media. ¿Qué? Que no llegaba al vuelo de Chicago. Y claro, le digo, mira, yo tengo un transfer contratado a la ida. Digo, ahora no sé, voy a tener que llamar para cambiarlo, tal. Eso era el menor de mis problemas. En realidad, lo que me estaba dando paniquito es no llegar, ¿entiendes? A la escala para coger el vuelo hacia Chicago, total. Que me dice, ¿sabes qué pasa? Dice que estoy revisando aquí y me estoy dando cuenta de que si no coges ese vuelo, no hay otro después. Y yo, ¿cómo? Vas a tener que dormir en Nueva York y coger un vuelo el día siguiente. Y digo, no, esto no me está pasando. Esto no me está pasando a mí. Se ha puesto ahí ella a revisar. Tiqui. Ha llamado al revisor, ha venido el revisor. Desde aquí le doy las gracias a mi madre, que sé que le ha rezado a todos los santos porque yo estaba tan asustada con la escala y la maleta, que por eso le hemos dado las gracias a Emilio por comprarme el AirTag, porque sé dónde está mi maleta en cada momento. Ha sido estrenado en este viaje desde mi cumpleaños, pero yo sí, voy en un vuelo directo, voy más tranquila, la verdad, porque el hecho de hacer escala y irme un mes fuera y que me puedan perder la maleta, sinceramente me da un poco de ansiedad. Total, ¿qué me dice la chica? Mira, que acabo de hablar con el revisor, se va a hablar con un revisor, se ponen ahí a hablar ellos dos, yo todo el rato pensando, madre mía, me van a hacer correr, algo me va a pasar, no sé, o lo que sea. Y me dice, mira, que como la culpa es nuestra, porque al final el retraso es culpa de la compañía, que he decidido meterte en un vuelo directo con Iberia, que sale 1 hora más tarde de Madrid, pero te vas directo. Y yo, así que nada, he hecho un bailecito, felicidad plena, que me voy directa a Chicago, que no tengo que pasar por Nueva York. ¿Que me hacía ilusión volver a Nueva York? Sí. ¿Que me hacía ilusión volver al aeropuerto para estar 3 horas y media tirada? No. ¿Que es peor todavía estar corriendo, sudando? Encima, una cosa, vosotros sabíais que al llegar a Nueva York yo tenía que ir a coger la maleta, recogerla, pasar por inmigración, volver a meter la maleta en aduanas para que se la lleven al otro vuelo de conexión y montarme en el avión e ir a la puerta de embarque? Porque yo ese dato no lo sabía, ¿eh? Ojo, tener 1 hora para hacer todo eso. En inmigración te puedes tirar perfectamente 1 hora y media esperando de la cola que se monta, y más en Nueva York,
alrededor con lo turístico que es eso. No estaba dentro de mis posibilidades. Y otra cosa que os iba a decir es que realmente yo me quería ir en el vuelo directo. Lo que pasa que es que no había posibilidad, me tenía que ir en el de la escala sí o sí. Es que yo sé que el universo ha querido que yo viaje como voy a viajar. Tenía una ansiedad con el vuelo con escala. Así que después de este monólogo aquí desayunando, por supuesto en Starbucks, con mi sudadera de M Studios. Gracias, chicos. Me encanta esta sudadera, la amo. Es gigante, enorme, porque yo soy de esas personas que les gustan los chándal y las sudaderas grandes. Pues nada, aquí en el Starbucks voy a desayunar tranquilamente mi bocadillo de jamón. Aquí está. Escúchame, 6 pavos esto, Qué dolor, chiquillo. Me han quitado hasta el DNI. ¿Esto qué es, jamón o bacon? Me daba bacon. ¿A qué parece bacon? No entiendo nada. Es lo que hay. Si me pedía un croissant me iba a sentar mal seguro. Qué fuerte, de verdad. Todavía estoy un poco en shock con esto de que me vaya a Chicago. No me lo creo. ¿Cómo es de fuerte que me vais a acompañar durante un mes entero casi en Chicago? Qué fuerte, de verdad. Me he metido en un marrón. Desde aquí le doy las gracias a Isa, que se va a entregar entera para poder ayudarme a editar todos estos vlogs. Porque os estaréis preguntando, ¿qué vas a hacer en Chicago un mes tú sola? Que me voy sola. Es que me estoy empezando a poner un poco nerviosa. Hace 5 años cuando me fui a estudiar allí como que no se me hizo tan, no sé, como que no me daba tanto miedo, pero ahora no sé, a lo mejor soy más consciente de todo y digo, yo sola en América. No pasa nada, Isa, no pasa absolutamente nada, todo va a ir bien. Qué heavy, me voy a reencontrar con todo lo de allí, voy a ir a mi universidad donde yo estudiaba. Qué pasada, qué auténtica pasada. Es que me pongo a pensar todo lo que viví allí y me pongo a recordar cosas, lo guay que fue, la experiencia que fue para mí, mis amigas, estudiar allí. La verdad que es que fue un antes y un después en mi vida, para todo. Bueno, y encima todo esto, mi relación a distancia durante 6 meses estando allí, Emilio vino a verme, fue tan bonito todo. Lo recuerdo con muchísimo cariño a todo esto, que me voy un mes y no voy a ver a Emilio. Tengo depresión, amigas, tengo una depresión de caballo muy grande. Un mes sin ver a mi novio, ¿yo qué hago? ¿Lloro? No, hombre, no. En realidad estoy acostumbrada. Pero porque 8 años, ¿entiendes? 8 años a distancia. ¿Qué es un mes? ¿Qué es un mes cuando tu amor lo significa todo? En fin, nada, no, que se va a pasar muy rápido. Otra cosa, otro inciso que os debo decir es que la maleta me ha pesado 29 kilos y medio. Ayer cuando yo hice la maleta, la abrí y vi cerrada ya, la cogí y dije, esto pesa 40 kilos, amiga. No hay capacidad en el vuelo para poder comprar online para que me pese lo que pesa mi maleta. Tenía un miedo, digo, verás tú que no voy a poder ni facturarla, no me va a dejar montar en el avión o algo, no sé, algo me va a pasar porque a mí me pasa de todo. O sea, vais a daros cuenta ahora que vais a conocer a la Real Isa y vais a acompañarme durante todos mis días, os vais a dar cuenta de que me pasan cosas que son surrealistas, de verdad, yo no sé. La persona que está ahí arriba yo creo que me encomienda unas tareas que me pone a prueba todos los días, pero bueno, no pasa nada, yo estoy ready y tengo energía suficiente para aguantar todo esto. Madre mía, no me callo, ¿no? Son las 8:30 de la mañana, la que os espera conmigo. Va a ser muy guay, tengo muchas ganas de que me acompañéis en esta experiencia porque lo vais a vivir todo conmigo. De verdad, estoy tan nerviosa, tan ilusionada, todo que es que no sé ni qué contaros. Yo manifiesto que algún día seré millonaria, porque manifestar es gratis. Manifesté que me quería ir en el vuelo directo de Chicago. Ojo, que lo hemos conseguido, no es por nada. No digo nada y lo digo todo. Siempre le digo a mis amigas que soy un poco bruja y que consigo muchas cosas gracias a mis manifesting y estas cosas. Ella sencillita, el bolso, que para qué lo voy a llevar vacío. Esto por supuesto porque si no me muero y no puedo dormir. El abrigo, súper mochila y la maleta de mano. Chicas, y me vais a perdonar que empiece el vlog grabando con el móvil porque me he llevado mi cámara, súper profesional youtuber, con los micrófonos y todo, pero soy un desastre y no la he cargado, así que este vlog empieza así, pero no os preocupéis que todo va a mejorar, ¿vale? Dadme tiempo y dadme oportunidad porque va a ser un pedazo de vlog, va a ser una pedazo de serie, porque esto va a ser una serie, me vais a acompañar un mes entero, por favor, vais a saber hasta todo lo que me pase, me vais a acompañar en cada momento, aunque empiece un poco con traspiés, vais a ver todo en 4K, no os preocupéis. Acabamos de pasar otro control, como veis ahí hay como una cola donde tienes que pasar con Iberia, mirad lo que he hecho, ¿vale? Porque ella ligerita de equipaje como que no, he cogido un carrito porque es que me era imposible. Acabo de hablar con Emilio por teléfono contándole todo lo que me ha pasado, de lo de las maletas y todo. De verdad, qué suerte he tenido de que me cambien el vuelo a vuelo directo, es que todavía no me lo creo. Bueno, ya son las 10:30, después de 2 horas charlando con mi madre, contándole todo, que estaba riéndose también porque me dice, mis rezos han dado frutos. Y le digo, muy bien, Toñi, tú sigue rezando a todos los dioses que me das suerte. Así que ahora solo rezamos para que el vuelo vaya súper bien. Y nada, son las 10:25 y me dispongo a grabar un vídeo transición, a ver si me sale porque tengo lo que vienen siendo 15 minutos. Porque la vida de creadora de contenido es muy dura. Y
Son 15 minutos para grabar la transición que quiero hacer porque os quiero subir en Instagram, para mis amigas de Instagram. Esto solo lo estáis viendo las de YouTube. Vamos a grabar un vídeo donde salga yo aquí en el aeropuerto y aparezca en Chicago. Como mágicamente, chas, hago chas y aparezco en otro país. Voy a montar aquí un trípode, sin vergüenza ninguna, ¿vale? Porque está lleno de gente, pero aquí hemos venido a crear contenido, chicas, porque una no se hace millonaria de la noche a la mañana. Una cosa, yo no tengo vergüenza ninguna. Aquí he colocado el trípode para que podáis ver este vídeo, que seguramente ya esté subido cuando publique esto. Que yo con el trípode está todo el aeropuerto mirándome. No tengo vergüenza, de verdad. Pero la próxima parada es Chicago. El momento ya está aquí, ya ha llegado. Vamos a guardar el trípode porque Emilio no para de decirme, estate pendiente de las cosas, por favor. Gordi, todo controlado. ¿Vosotros también tenéis un novio obseso de los aeropuertos? ¿Sabéis que me ha dicho que imprimiera todo en papel 2 veces por si acaso se me perdía algo? Soy una persona que lo lleva todo en el móvil. Pues mi novio es de esas personas que lo lleva todo impreso. Por favor, de la edad arcaica. Pero bueno, muchas veces se lo agradezco porque después pasan cositas. Ahora que no me está escuchando. Bueno, estará viendo este vídeo, pero... Que no, que yo soy más de tecnología, yo no sé vosotras, pero bueno, Emilio, que yo no llevo papeles, además que yo creo que llevo un papel y lo pierdo. Por favor, qué ansiedad, que todavía quedan 20 minutos para empezar a embarcar y la gente ya está en la cola. Yo no soy de esas personas que se ponen en la cola, la verdad, odio estar esperando. Emilio me diría, Gordi, ponte en la cola, entra cuanto antes, que es mejor, porque tal, porque cual. ¿Le hacemos caso a Gordi? ¿Por qué hacemos? Setup. Digo una cosa, menos mal que lo he grabado rápido, porque mirad el plano del vídeo. Y toda la gente que hay ahora, no es por nada, amigas de YouTube, pero más vale que me comentéis todas y me deis mucho amor en el vídeo que acabo de grabar porque he pasado una vergüenza. O sea, estáis viendo toda la gente que tenía delante mirándome mientras yo hacía el morigote dando una vuelta. Que yo, claro, me lo imagino y digo, estoy haciendo un vídeo espectacular, ¿entiendes? Un vídeo magnífico. Va a quedar ideal con Chicago de fondo después cuando llegue. Es que yo lo estoy viendo. No sé cómo ha quedado porque todavía no lo he hecho, pero yo estoy viendo que va a quedar espectacular. Pero claro, la gente que está aquí está viendo literalmente a una Isa patética dando vueltas aquí sin ruido ninguno, todo el mundo mirando. Todo por ser millonarias, chicas, porque esto tiene un fin y es convertirnos en millonarias, porque vosotras vais a hacer que yo sea millonaria, yo lo sé. Este blog de YouTube va a dar la vuelta al mundo, estoy totalmente segura. Hay que manifestar. Manifesting me ha dado hoy este vuelo directo a Chicago, así que yo, por manifestar, que no quede. Bueno, que me voy a poner en la cola, que al final Emilio va a llevar razón y la cola va a llegar a Nueva York. Amigas, comienza el embarque. Ha empezado por el grupo 1, nosotras pertenecemos al grupo 3, ¿vale? Así que nos vamos para adentro. Ahora os veo dentro. Se está haciendo un poco complicado llegar al asiento, ¿sabes? Porque voy un poco así como cargada. Pero bueno, se está intentando. Una cosa, el calor que hace aquí. Madre de Dios. Me ha tocado una buena compañera al lado, ¿vale? Todo controlado. He podido subir la maleta yo sola, poner la mochila, el abrigo, pero estoy sudando de calor. He sacado mi ordenador y mi iPad y es un desastre. Voy a intentar descargarme series ahora porque no me he descargado nada. Menos mal que existen estas pantallitas aquí y que puedes ver películas porque vamos, si no, me muero. 9 horas. Estoy brillando sin highlighter, vamos. Qué barbaridad. Qué calor. Estoy deseando hacerme el skincare time aquí en el avión. Porque sí, chicas, el postureo nunca puede faltar. In the seat pocket, you will find safety instructions as well as the position to adopt in case of an emergency. Bueno, volvemos con la conexión. No sé si me vais a escuchar ahora mismo con los cascos, lo estoy intentando, la verdad, porque avance, los micros no tienen batería tampoco, así que hasta que no llegue a Chicago no voy a poder hablar en condiciones. ¿Me hubiera venido bien tener los micros en el vuelo? Sí, la verdad, porque con el ruido de fondo no sé si me vais a escuchar. Pero bueno, nada, llevamos 1 horita. Ya me he tragado 2 capítulos de Dulceida al desnudo. No, Prime no me está pagando por esto, pero bueno. Me he descargado los capítulos, ahora me pondré una peli. Me han traído la comida. En el menú de degustación de hoy tenemos albóndigas con no sé qué es eso de al lado, pero bueno, ahora lo averiguaremos. Eso es como una especie de couscous con verdura, un postre que no tengo ni idea de lo que es. Y por supuesto, amigas, mi mejor amigo, el vino. Y os estaréis preguntando qué narices haces pidiéndote vino y en un vuelo. Tú sabes lo bien que voy a dormir yo después de pimplarme el vino. No es por nada, pero os tengo que contar una anécdota. Y es que a la vuelta de mi viaje de Chicago, de cuando estuve viviendo allí 6 meses, me tocó con una persona al lado. Era polaco, yo justo he estado viviendo en Polonia. Era de Varsovia, yo justo había estado viviendo en Varsovia. Entonces estuve hablando con él todo el viaje y no hacía más que decirme:
tú bebe vino conmigo, bebe vino, no te preocupes. Y lo probé, me encantó, caí dormida las 9 horas de vuelo, el mejor vuelo de mi vida, sinceramente. No me enteré de nada. No pretendo ponerme muy mareadita, es solo una copita así como para celebrar que me estoy yendo a Chicago, ¿no? Que de verdad yo necesito una celebración. Aquí nadie está celebrando nada conmigo. Vosotras, amigas de YouTube, lo disfrutáis conmigo. A esto de grabar, comer, aceptable. Ojo, le doy un 8, Encima yo con lo fan que soy del pan, que adoro comer pan con mantequilla, pues no hay ni mantequilla y el pan la verdad que está incomible. Pero bueno, el zumito de piña a salud de Emilio, que sé cuánto le gusta. Uf, amigas, yo creo que esto está como un poco mojado, Yo lo mojado y lo cremoso como que no está malo, Os informo que me he dormido durante 2 horas. Me estoy acordando de Manu, mi cuñado, y del madrugón que me he metido esta mañana. Pero me acaban de hacer muy feliz. De verdad, todo me recuerda a Emilio, qué mal. Esto me está recordando que estuvimos en Nueva York y nos comimos heladitos juntos en el avión. Estoy un poco triste. No me voy a poner melancólica, la verdad. Ya vendrá la lloradita. No os preocupéis, la viviréis conmigo. Mirad, hemos salido de Madrid y Destination Chicago. Ahí mismo estamos pasando por ahí. Todavía quedan 3 horas, casi 4. Y como podéis observar, ahora mismo estamos pasando por una zona de turbulencia porque esto no para de moverse. Nos acaban de obligar a que nos abrochemos los cinturones. Chicas, estoy en el baño, ¿vale? Me voy a hacer skincare time. Estoy súper cansada. Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo ponerme. Y mira que soy una persona de las que disfruta de verdad de los vuelos porque me pongo 500 series, me pongo 500 cosas y yo me entretengo con cualquier cosa. Pero ya se me está haciendo un poco largo porque es verdad que hemos salido con un poco de retraso. Es que solo yo me vengo al baño y empieza esta cosa a hablar, a decir que me tengo que sentar porque es turbulencia. Verá. Verá tú lo que se va a convertir en skincare. Estoy deseando que sea el día de mañana porque mañana va a ser un día tan bonito y tan especial. Me vais a acompañar, que vais a vivir todo conmigo, vais a flipar. Es que yo creo que no sois conscientes de lo que va a pasar. En realidad no sé por qué hago hype, porque estoy deseando contaroslo. Venga, que os lo cuento. Mañana voy a ver a mi mejor amiga y le voy a dar una sorpresa. Va a flipar, va a flipar. Os vais a reír con lo que me acaba de pasar, ¿vale? Me he puesto los parches estos para los ojos. Son estos de Charlotte Tilbury. Acaban de pasar la merienda. De repente llega la mujer y dice, ¿bocadillo de jamón y queso? ¿O prefieres el vegetariano? Y le digo, jamón y queso, y se me queda así. Y yo, que me está mirando tanto, y dice, ¿tienes algo en la cara, no? Y le digo, sí, son parches para los ojos. Me dice, qué susto. Claro, todo el mundo se ha girado y me ha mirado como diciendo, esta chica que se ha puesto en la cara. Vamos a catar el bocadillo. ¡Oh, chocolate! Amigas, yo sé que este vlog de YouTube no va a ser el más divertido, ¿vale? Porque llevo 10 horas encerrada en un avión. Lo único que he hecho es comer, dormir, hacerme el skincare, ver la serie de Dulceida y poco más, la verdad. Llorar un poquito viendo vídeos y fotos con Emilio, muy melancólico por mi parte, y sé que es un aburrimiento, pero os prometo que va a haber contenido de calidad, que vais a acompañarme todos los días, que voy a hacer cosas todos los días. De hecho, es que vais a flipar con el planning tan organizado que tengo para todo el mes que voy a estar en Chicago. Ni yo me lo creo, no es muy propio de mí, porque yo soy muy de fluir, dejarme llevar. Emilio es la persona organizada que tiene todo planificado. Yo soy un poco más que me dejo llevar. Comer y beber, claro, porque tremenda siesta me he echado cuando me he bebido el vino, Tengo unas ganas de ver cómo es todo lo que, dónde me voy a quedar, la habitación. Chicas, sabéis que tengo que conocer a mi compañera, ¿no? Hola, que voy a tener una roommate. ¿Cómo será? ¿De dónde será? ¿Será mona? ¿La buena conmigo? Espero que nos hagamos amigas. ¿Llevaremos mal? ¿Os imagináis que me llevo mal con ella? Sería un drama, la verdad. La última vez que estuve en Chicago, mis compañeras de habitación era un piso, éramos 4. Y había una chica de Japón, una chica americana, una chica inglesa y una española. Parecíamos un chiste, la verdad. ¿Y sabéis que a la inglesa no la vi en todos los 6 meses? No le vi la cara, que no sé cómo es. Con la japonesa me lo pasé muy bien, la verdad. La americana también era muy mona. La verdad que tuve suerte. Solo 43 minutos. Como tendré la piel de seca que esto está, que se lo ha absorbido todo, vamos, qué barbaridad. Menos mal que me he traído mis mascarillas de cara, unas ganas de ir a buscar cosas de maquillaje. Más es que me está dando una ansiedad. Que nada más montarme en el avión, he visto esta pantallita de aquí. O sea, por favor, ¿dónde está mi maleta del AirTag? Y no estaba en el avión, no entiendo nada.
Así que estoy un poquito taquicárdica, ¿entiendes? Por favor, solo pido que esté, porque es que si no me va a dar algo. Llevo todo el viaje rezando. Chicas, es oficial, estamos en Chicago. Acabo de llegar a la cola de inmigración, que es una auténtica locura. Mirad. Y la buena noticia que tengo que daros es que mi maleta ha llegado a tierras estadounidenses. Tenía un nervio con que no llegara mi maleta, pero yo creo que el AirTag no detecta, digamos, la señal cuando está muy lejos. Y claro, yo obsesionaba todo el vuelo mirándolo de buscar y no. Ahora acabo de pasar inmigración y voy a por mi maleta. ¿Qué es esa que está ahí, creo? Mi amor, ¿cuánto te he echado de menos? Miradla. Heavy, pero heavy que estés aquí, guapa. Que yo pensaba que te había perdido. Es oficial, estamos en Chicago. Y me voy a reunirme con mi transfer, que el pobre mío lleva media hora esperando porque ha llegado con retraso el vuelo. Así que me voy corriendo. Ahora sí que es oficial que empieza mi aventura en Chicago. Qué guay, qué ilusión, por favor. ¡Qué ganas de todas! Me acaba de llamar el chico del transfer, muy simpático, se llama Sam, ahora os lo presento. Me ha dicho que me espere aquí, que está como a 10 minutos, que si venía con una chica que se llama Glory, le he dicho que no, que yo vengo de España sola, que como era y tal, pues sí la veía por aquí. Me ha dicho que es una señora de 50 años, tengo absolutamente ni idea de dónde puede estar, la verdad. Pues nada, me ha dicho que me espere aquí quietecito, que en 10 minutos viene a por mí. El pobre Sam, con la maleta. Pesa mucho, it's heavy. Chicas, lo hemos conseguido. Estamos en el transfer. Y Glory not found. Nosotras estamos sanas y salvas. ¡Qué alegría, madre mía! ¡Qué pedazo de transfer! La vida que merezco. ¡Sí, señor! Por favor, mirad el transfer. ¡Qué pasada! Es que Kaplan en la leche, que bien organizado todo. Me estoy dando cuenta de que tengo un careto. Bueno, llevo todo el camino hablando con Sam, que es encantador. I'm telling my followers that you're great. Es súper gracioso, la verdad. Es de Jordania, muy fuerte. Tengo que ir a visitarlo. Estaba pidiendo recomendaciones de España. Por supuesto, yo he dicho que la ciudad más bonita de España es Sevilla. Creo que ya estamos llegando. Le he pedido recomendaciones. Creo que sí, me recomienda cositas nuevas. Qué fuerte, que he vuelto. Mi hermana me acaba de escribir y me acaba de preguntar que cómo me siento. Y sinceramente no sé cómo me siento. Me siento cansada. Que todavía como que no me ha dado tiempo a asimilar que estoy aquí. Chicas, que acabo de llegar. Me han dado una llave. Bueno, ahora os explico todo, pero estoy en el ascensor. Es que no puedo grabar con todo esto. O sea, necesito llegar ya y contaros todo. ¡Ah, que se cierra! ¡Que se cierra! ¿No sabéis lo que me está costando llegar con la puñetera maleta? Esto no es normal. Me ha tocado la planta 7. Yo creo que eso me va a dar suerte, porque es mi número de suerte. 305 es mi habitación. Ay, Dios mío, estoy nerviosa. ¿Quién será mi compañera? Que estoy muy nerviosa. Chicas, qué heavy todo esto, ¿eh? Es un piso. Hay cocina. ¡Ah! ¡Qué guay! Se ven los edificios. Ahora, ¿cuál es mi habitación? Ah, espérate, es sobre amarillo. 705 es la B. Vale, es esta. ¡Hala! Este es mi cuarto. Chicos, que me está recordando muchísimo a cuando me vine a Chicago, de verdad. Es que es exactamente igual, la cama es exactamente igual. La misma funda, el escritorio. Qué heavy todo. Mirad las vistas desde mi habitación. ¡Qué pasada! Chicos, que es oficial, que estoy en Chicago. Ahora es cuando llega mi compañera de habitación y se piensa que estoy como una loca. No es por nada, pero aquí ya hay alguien instalado en la habitación número A, ¿vale? La mía es la B, que es esa de ahí, porque acabo de entrar en el baño y he visto que hay una toalla y que la ducha está mojada. Así que, madre mía, ¿quién será mi compañera? ¡Qué fuerte! Pues este es el lavabo que hay aquí, ¿vale? Aquí está la ducha. Ya os haré un room tour mejor, ¿vale? Porque ahora mismo me tengo que instalar. Esto de aquí es la cocina, que tiene todo para poder cocinar y hacerte lo que quieras. El frigorífico. Oh, que ya hay comida. ¡Qué fuerte! Y aquí pues un salón con la tele y tal. Y aquí mi habitación, mirad. Tiene 2 camas, 2 escritorios. Se supone que estoy solita, pero ya os iré contando. Ahora me tengo que instalar porque tengo que ir a comprarme toallas. Me han dejado aquí una colcha, ¿no? De cama. Funda de almohada, edredón, todo. Vale, perfecto. Las almohadas son un poco... Ah, esta está bien, vale. Y nada, aquí otra cama.
Ya estoy aquí. Mi madre lo primero que me ha dicho es: haz la cama, que vas a caer rendida hoy. Y yo lo que más ganas tengo es de darme una ducha, o sea, necesito ducharme. Pero es que me tengo que ir porque dentro de 2 horas exactamente se hace de noche. Y la verdad que no me apetece salir de noche hoy, no por nada, sino porque necesito descansar. Mañana me espera un día muy guay. Así que quiero estar descansada, quiero terminar el vídeo de transición del aeropuerto a Chicago. Deseadme suerte porque voy a tener que hacerlo sola con mi amigo el trípode. Va a ser mi mejor amigo durante este mes. Me voy a tener que acostumbrar. ¿Sabéis qué pasa? Que es verdad que estoy muy acostumbrada a hacer contenido en casa con el trípode y tal, pero en la calle como tal no estoy tan acostumbrada, la verdad. Aquí pasaré un poquito más desapercibida que en Sevilla. Y tengo que ir a hacer la compra también porque yo no tengo comida y tendré que cenar algo, aunque ahora mismo no tengo hambre, la verdad, no tengo nada de hambre porque yo creo que es que tengo el estómago cerrado de los nervios de estar aquí. No tengo nada de hambre, pero bueno, después aunque sea para cenar algo, aunque sea ligerito y poder dormirme. Y mañana por la mañana tengo todo el día organizado, así que no necesito comida como tal. Pero bueno, poder coger algo para desayunar, si acaso vaya a ser que me apetezca desayunar, estaría bien. Chicas, que me tengo que organizar mis días. Voy a cambiarme, vamos a ir a grabar el vídeo, nos vamos a ir a Target. Me voy a comprar cosas básicas que necesito para mi supervivencia aquí. Claro, en ese maletón no os preocupéis que ya viene todo, ¿eh? Es el que no me lleve yo a la casa a cuestas. Es que os digo una cosa, ¿por qué no se puede teletransportar mi armario aquí? Es que me encantaría, me sentiría súper tranquila. Y bueno, yo es que me creo que me vengo a, no sé, a recoger papas al campo. Y me vengo a Chicago, que puedo comprarme lo que sea si me hace falta. Me pongo en marcha. Vámonos, que hay que aprovechar el día, que después se hace de noche. Y hasta que yo no inspeccione la zona y conozca esto, no me fío un pescado. Let's go. Una cosa, ¿podemos hablar de qué me creo? Que ¿estoy en Zoe 101 otra vez o qué? Es que me estoy riendo conmigo misma porque es que esto es muy fuerte. Es que hace 5 años que estuve aquí. O sea, es que tenía 22 años, ¿no? Ay, Dios mío, pasa el tiempo. Isa, que ya no tienes 22 años. Ubícate, que tienes 28. Una cosa, ahí no hay plancha suficiente para colgar toda la ropa que yo traigo. O sea, ¿qué me creo? ¿Quién me creo trayendo esta maleta que pesa 29,6? 29,6. Que por cierto, que no me la han cobrado. Eso yo no sé si os lo he llegado a contar. Pero cuando llega al mostrador me ha dicho el chico, como me ha cambiado de compañía, me dice: oye, la maleta te pesa 29 kilos. Y yo, ya. Y me dice: tienes contratada la de 23. Y le digo, ups. Y me dice: ¿sabes qué? Que le voy a heredar la empresa. Así que pasa. Gracias. Guapo, te mando un beso desde aquí porque la verdad que me ha salvado la vida. En fin, vamos a cambiarnos. Yo no sé ni qué ponerme, la verdad. Me maquillaría un poquito y me iría tal que así, porque realmente lo que tengo que hacer es terminar el vídeo, comprar eso y cuanto antes me venga para acá mejor, porque es que estoy cansadísima. Venga, vamos a maquillarnos un poquito, ¿no? A ver, os voy a contar un poco, ¿vale? Os voy a poner en situación qué narices hago en Chicago, por qué me he venido y todo un poco, ¿vale? Bueno, presento mi bolsa de aseo, donde básicamente llevo mi vida entera. He tenido que reducir esta bolsa de aseo, ¿eh? Porque todo esto era mi bolsa de maquillaje. Luego aparte traía la bolsa de lo que es el skincare, pero he tenido que reducirlo porque me ha pasado 4 pueblos. No me puedo traer tantas cosas. ¿Dónde está mi pinza? El trípode, importante que nos lo tenemos que llevar. Zapatillas para estar por mi habitación. Pero de momento no encuentro la pinza. El skincare me lo he hecho en el avión, así que pasando. ¿Qué haces en Chicago, Isa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué te quedas un mes? ¿Qué vas a hacer? A ver, chicos, os cuento. He venido con Kaplan, ¿vale? Que esto tiene su historia, la verdad. En septiembre resulta que estoy hablando con mi amiga Christine. Mi amiga Christine, para los que no lo sepáis y para los que seáis nuevos por aquí, porque espero que haya mucha gente nueva, bienvenidos a mi vida. Yo estuve estudiando aquí y tenía una mejor amiga que se llama Christine y la quiero muchísimo y hace 5 años que no la veo. Ella está viviendo aquí y la verdad que hablamos un montón de vez en cuando y nos ponemos al día y es verdad que por el cambio de horario y tal hablamos menos, pero es como que siento que es de esas personas que tengo un cariño especial. O sea, el día que yo me case, Christine tiene que venir, sea donde sea, y el día que ella se case yo tengo que ir a su boda, se case donde se case. Es como que siento que, no sé, le tengo un cariño muy, muy, muy especial. En septiembre resulta que me escribe, está pasando por un mal momento porque me ha dejado con su novio y ella estaba súper enamorada. Cosas que pasan, ¿no? Ahora que vamos a hablar de eso. Y tuve una conversación con ella y fue como que sentí que tenía que volver a Chicago. O sea, estaba hablando con ella y dije, yo necesito volver a Chicago porque yo necesito ver a Christine, darle un abrazo. Como que sentí en ese momento que necesitaba darle un abrazo y no podía. Que me ha pasado muchas veces, pero en ese momento fue como que de verdad sé que lo necesitaba y me dio tanta rabia estar tan lejos. Dije, vaya
mierda, la distancia esta de estar en otro continente me dio mucha rabia, la verdad. Y mira que estoy acostumbrada a estar a distancia con Emilio y tal. El caso es que sentí que tenía que volver. Y es verdad que yo tenía muchísimas ganas de volver a Tao, pero entre una cosa y otra pues siempre digo, bueno, yo volveré tal, porque como es una ciudad en la que estuve viviendo al final muchos meses, es como que siento que volver tendría que ser por un motivo especial y que al final cuando planteas un viaje dices, bueno, prefiero ir a un sitio que ya conozca, ¿no? Que no conozca, perdón, porque ir a un sitio que ya conoces como que, ¿para qué, no? ¡Ah! Me la estás liando, Mari. El caso es que cuando me pasó eso de Christine sentí que tenía que volver. Y es que me llegó. Vi a Mary Rodríguez, que aquí te mando un beso gigante, porque no puede ser más mona y no me has podido ayudar más. Ella se vino a Chicago con Kaplan hace unos meses y fue justo en el mes en el que me enteré de todo lo que le había pasado a Christine. La que fue una señal, o sea, yo es que creo mucho en estas cosas, que todo pasa por algo. Y es que, niñas, si yo estoy aquí es porque tengo que estar aquí. Es decir, llamadle Dios, llamadle universo, llamadle lo que queráis llamarle, pero es que estaba para mí el venirme a Chicago, porque es que justo le pasa eso a Christine, justo yo siento que tengo que volver a Chicago y de repente veo que Mary se viene a Chicago con Kaplan y digo, ¿si me voy yo con Kaplan? Que lo planeé todo, lo cerré y no tenía muy claro la fecha, porque os estoy hablando de que esto está pensado desde septiembre, pero es verdad que no tenía muy clara la fecha porque al final, pues entre una cosa y otra, con cosas de trabajo, eventos, viajes, pues no podía cuadrarlo bien, pero justo en abril tenía ahí 21 días en el limbo, que estaba la Semana Santa de por medio, y dije, tengo que aprovechar en plan en ese momento, porque después pues viene feria, el mes de mayo es verdad que hay un montón de cosas de trabajo, el mes de junio igual. Me hubiera encantado venirme en junio porque tiene que hacer tiempazo y yo en esa época no he estado, porque yo la vez que me vine de agosto hasta enero, pero no podía ser, así que nada, ha tenido que ser en abril y aquí estoy con Kaplan, así que chicas, voy a estar estudiando, o sea, no os penséis que he venido aquí en plan ¡hala! ¿Qué le pasa? Que esto está como un poco roto, ¿no? Es el mejor fix que vais a encontrar en la vida, ¿eh? Este de Fenty. Es la leche. Total, que nada, que estoy aquí con Kaplan, que voy a estar estudiando durante 3 semanitas y lo vais a vivir todo conmigo. Qué fuerte. El lunes tengo clase a las 8:30 de la mañana. Hola, ¿vuelvo a ser estudiante? No estoy preparada para eso. Pues me tienen que hacer una prueba de nivel para ver en qué clase me meten. Lo vais a vivir todo conmigo. Porque ya que venía a Chicago, yo lo hacía en condiciones. Y sinceramente, yo llevo toda la vida en un colegio inglés y es verdad que me encanta el idioma, que nunca he tenido problemas, que siempre me ha encantado muchísimo y se me ha dado bien, la verdad, pero la práctica al final es imprescindible, ¿no? En los idiomas. Y es verdad que no me viene mal, la verdad, ponerme ahora pues a hacer un poco de refresh y dar un par de clases. Así que voy a estar dando clases por las mañanas y por las tardes, no os preocupéis que el itinerario va a ser la leche. Vamos, es que vamos a hacer de todo. Vamos a hacer de todo porque tenemos que conocer muy a fondo Chicago. Encima quiero aprovechar con Christine, hacer 1000 cosas. Qué guay, qué guay, qué guay. Así que vamos a mandarle un fuerte abrazo a Isa y un beso enorme, porque va a ser la que nos va a soportar, porque a vosotras, amigas, os meto en el pack. Nos va a soportar durante todos estos 21 días, porque, madre mía. Una cosa muy importante que estoy pensando yo ahora mismo es que me tengo que comprar un secador, porque claro, no me he podido traer mis secadores porque es que no funcionan. Yo la última vez me traje el mío y fue una tontería, es que fue un pana, porque el enchufe es totalmente diferente y en cuanto pones el adaptador es como que consume más resistencia en España y no va, es que no va, es una tontería. Así que no me he podido traer ni la Dyson, ni el secador, ni nada. Solo me he traído las tenacillas porque es verdad que sí que me funcionaron en Nueva York, pero el secador no. Así que, amigas, otra cosa que tenemos que hacer es buscar un maldito secador, porque si no, decidme tú cómo narices me voy a lavar el pelo. Y vamos, que mañana me toca lavar el pelo, sí. Me puedo lavar el pelo como mi mierda, vamos, como digo yo. ¿Nos pasa que estoy ahora mismo como que me siento muy rara? Estoy delante de este escritorio, pero es que siento como que yo aquí como que no pertenezco, ¿no? En plan, ¿qué haces aquí, Isa? No sé, me siento súper rara ahora mismo, en plan, estoy un poco desubicada. Un poquito de colorete, ¿no? No estaría mal. Otra vez, digo en polvo, ¿eh? Que me salta la parte de sellar, porque este colorete me lo compré en Nueva York y me encanta. Es de la marca Patrick TA y tiene un tono monísimo. Y me tengo que ir y... no puede ser, así no se puede. A ver, un poquito de máscara de pestaña.
Huracán Isa ha pasado por aquí. Madre mía, ya tengo todo invadido. ¡Qué barbaridad! Mamá, no me riñas, ¿vale? Prometo que cuando llegue lo ordeno todo. Es que me tengo que ir porque no me va a dar tiempo. Bueno, he hecho un poco el truquito de echarme un poquito de champú en seco porque mira que me lavé el pelo ayer, ¿eh? Pero yo creo que del vuelo y de tanto tocarme el pelo y tal para cogerme moños y eso porque estaba incómoda en el avión, pues me ha ensuciado muchísimo. Pero bueno, no pasa nada. Chicas, que me voy corriendo. Llevo aquí el trípode, voy a grabar el vídeo y me voy a comprar la toalla para poder ducharme tranquilamente y mi cena. Y me vais a acompañar porque me acaba de pasar algo muy fuerte que os voy a contar de camino. Primer paseíto por Chicago. ¡Qué fuerte! Fua, ¡qué guay! ¡Qué recuerdo, por favor! Bueno, ahora mismo estamos en la Michigan Avenue, ¿vale? Que es la avenida principal, digamos, donde está prácticamente todo. La verdad que está muy bien ubicado la Resi porque está literalmente detrás de esta avenida. Entonces aquí vas a andar y en el camino de 15 minutos te encuentras con todo. Es que estoy viendo ya ahí el Millennium Park, ¡qué fuerte! Ay, de verdad, qué fuerte todo. Ahí está el Bean, está como toda la zona turística y básicamente es donde vamos a ir ahora porque tengo que grabar el vídeo. Y os tengo que contar lo que me ha pasado, que vais a flipar. Voy a grabarlo así para cambiar un poco de plano. Resulta que me escribe, ¿vale? Mi amiga Christine. Yo os he compartido un vídeo muy bonito porque es verdad que voy a estar un mes sin Emilio y muy pronto entenderéis muchas cosas. Es que me encantaría... Gracias. Me encantaría poder hablar, me encantaría poder contaros todo, pero las cosas de Palacio van despacio y hay cosas que os quiero contar, pero que es que no puedo todavía, así que muy pronto entenderéis muchas cosas. El caso es que este año está siendo un año muy especial para nosotros, muy bonito para nosotros, pues venirme aquí porque para mí era muy importante volver a Chicago, volver a ver a mi amiga, estar con ella, apoyarla, volver a revivir el estar aquí, porque es que no sé cuándo voy a poder hacerlo. Es que me pongo a pensarlo y digo, vida solo hay una. Y ahora mismo, gracias a Dios, me lo puedo permitir, puedo venir. Tengo un trabajo que soy una pedazo de afortunada de poder venirme y poder seguir trabajando de lo mío aquí. Tengo una suerte que no me lo creo ni yo. Entonces digo, es ahora o nunca, porque lo mismo dentro de 2 años, ¿sabe Dios dónde estoy? Y a lo mejor no puedo venir. Así que he subido un vídeo que habéis visto, que de hecho os voy a dejar por aquí para que veáis, por si no lo habéis visto, para que vayáis a verlo en Instagram. Claro, muchas de vosotros os preguntáis ¿dónde se va? ¿Cuánto tiempo se va? No entendemos nada, pero bueno, empezaréis a entender todo poco a poco. Y de repente me escribe mi amiga Cristina, adjunto mensaje, y me dice, ¿dónde te vas? No estoy entendiendo nada. ¿Por qué te vas lejos? ¿Por qué lejos de Emilio? ¡Ah! Digo, no me está pasando que yo estoy coordinada con su cuñada para planear absolutamente todo lo de mañana, para darle la sorpresa. Y digo, verás tú que se lo va a oler todo. Madre mía, digo, no me está pasando. Así que me he tenido que inventar. Me voy a Japón, que estamos en Japón. Ya. Pues ya estaría. Sí que ha empezado a decirme, eres una chica súper aventurera, me encanta, tal. Ay, Cristín, si tú supieras que mañana te voy a ver y te voy a dar un abrazo, qué fuerte. Chicas, pues paseando por Chicago. And when I'm back in Chicago, I feel it. Una muy buena noticia es que no hace tanto frío. Oye, voy en camiseta corte con abrigo y voy bien, con un pañuelo. Yo pensaba que iba a hacer muchísimo más frío. De hecho, me he traído el abrigo de pelo. Y el abrigo de pelo, a no ser que un día de repente haga un frío increíble, dudo que lo use. Qué bonito el autobús, que es todo tan americano. Chicas, un Alvin. Ay, por favor. Había muchísimas en mi universidad cuando estaba aquí. Te ocurra tirarte a la papelera, ¿eh? Bueno, chicas, estamos en Millennium Park ahora mismo, que es como la zona más turística de Chicago, del downtown. Aquí veníamos muchísimo a pasear. Me acuerdo que también veíamos espectáculos de música. Voy a ir dejando fotos para que veáis cosas que hemos hecho y tal cuando estuve aquí, pero qué guay. Bueno, por ahí tenemos el Bean, el famoso Bean, que es literalmente una habichuela, la traducción. Y voy a intentar grabar el vídeo en el sitio más turístico de todo Chicago. Chicas, qué diferencia ahora que he estado en Nueva York hace poco de nuevo con esto, ¿eh? Que hay turistas, pero se está tan bien, tan tranquilo. No tiene nada que ver, ¿eh? Que Nueva York es tan estresante que aquí da un gusto pasear. Qué pasada. ¡Wow! Mirad la luz. Increíble. Chicas, tenemos el vídeo. Lo he grabado yo sola, ¿vale? Espero que todas mis amigas de YouTube me deis muchísimo apoyo en el vídeo porque qué vergüenza, por favor, aquí sola con el trípode. He de decir que nadie me ha hecho caso, ¿vale? Cosa que me ha venido muy bien. Nada, siguiente misión que tenemos es ir a comprar las toallas. Así que espero todo vuestro amor y cariño porque ha venido un señor y se ha puesto detrás mía en el vídeo que me encantaba, ¿vale? Lo he tenido que repetir porque salía un tío así. Se ha hecho de nuevo y ya está. Qué bonito el Bean, qué bonito todo, qué bonita la luz. Todavía recuerdo el primer día que vine al Bean, qué fuerte. Me parece tan heavy todo. No para de decir que me parece heavy, lo siento
siento mucho, pero es que estoy como flipando. Dejadme que flipen el día de hoy. Todas las que vengáis de YouTube y veáis el vídeo que he subido y que estoy aquí con el trípode, espero que me comentéis una habichuelita. No sé si existen las habichuelitas, pero seguro que sí, que hay algún guisante o algo así. Así solo las amigas de YouTube lo entendemos. Esto es lo mítico que hace todo el mundo cuando viene al BIM. Hacerse una foto aquí. Que por cierto, sigo pensando lo mismo, podrían haberlo limpiado un poquito porque vaya tela. Es súper guay. Chicas, he llegado a mi paraíso, estoy en Target. Ya se estaba haciendo de noche, ha empezado a hacer un poquito de frío, la verdad. Y como me tengo que comprar la cena, las toallas y champús y esas cosas básicamente, pues nada, me he venido al paraíso, a Target, donde está todo. Me voy a volver loca, ¿vale? Tampoco me puedo volver muy loca cogiendo cosas porque tengo desde aquí a casa 20 minutos andando más o menos. No me apetece ir muy cargada, ya vendré tranquilamente. Me tengo que comprar el secador, pues me voy a comprar el más barato que haya, sinceramente, porque para tenerlo aquí un mes, ya ese que vale $19. Sí, yo creo que sí, que tú vas a ser el elegido, porque es que paso de gastarme más dinero, la verdad. ¿Qué hago? ¿Cojo ese de Revlon o cojo ese? Que no conozco la marca. Ese, ¿no? Mejor, ¿no? Que 5 euros más porque conozca la marca, a lo mejor ese va genial, ¿no? No sé qué hacer. Ah, mira, hay uno más barato, ese mismo, ¿no? Es que esto es un paraíso, de verdad, madre mía, qué de cosas. Ya no me acordaba de la de cosas de maquillaje que hay. Qué auténtica pasada. Yo aquí me vuelvo loca, ¿eh? ¡Qué emoción, qué emoción! Me encanta este momento. Si no fuera porque me tengo que ir andando 20 minutos, os juro que me he quedado aquí toda la tarde. Bueno, que yo no me he dado cuenta, me acabo de dar cuenta. Tengo que comprar libretas y esas cosas para clase. Estoy emocionada, estoy muy emocionada. Mira, toda la parte de papelería. Bueno, primera parada ha sido venir, aparte de que ya he cogido el champú y tal, y los algodones para desmaquillarme y esas cosas, para poder hacerme mi skincare en condiciones. Tengo pensado darle un regalo a Cristina, así que le voy a comprar una bolsita de esta de regalo para poder llevárselo. Creo que le voy a coger esta en rosa. Me parece muy mona, ¿no? Me gusta. Vale, seguimos. Esto es un paraíso. No puedo, me lo quiero llevar todo. Ya estoy en la habitación y debo deciros que acabo de conocer a mi compañera. Lo más. He tenido una suerte. Es que todo me está saliendo bien. Menos mal, menos mal, menos mal. Chicas, es brasileña. Es monísima, pero monísima, monísima. Me ha encantado. Ahora la presento. Es que se ha ido justo a comprarse un Five Guys porque va a cenar. Y yo he ido a Target, como sabéis, pero me estaba quedando sin batería. Me quedaba un 15%. Y como este vlog lo estoy grabando con el móvil porque soy un desastre y no he cargado la cámara, a partir de mañana lo grabaré todo con la cámara, que va a ser todo muchísimo más fácil y así tampoco me quedo sin batería en el móvil, porque claro, no puedo estar con el móvil, con el Maps, que he ido a Target. Y mirad, he comprado un montón de cosas, ¿vale? Porque me hacían falta. De hecho, hay 2 bolsas enteras. Nada, os voy a hacer un unboxing. A ver, la verdad que el unboxing es un poco... Son cosas que necesito, la verdad. Pero bueno, básicamente me he comprado 2 toallas rosas, porque para que iba a comprarme las de otro color. Me he comprado pan y pavo para hacerme un sándwich. Esto, ¿vale? Que es Oven Roasted Turkey Breast. Yo le he visto más o menos buena pinta, más o menos, ¿vale? Porque es que no sabéis. Pero he dicho, bueno, voy a comprar un de estos de jamón. ¿Sabéis cuánto cuesta? 50 pavos. Venga, hasta luego. Y luego también he cogido desodorante que me hacía falta. Y me ha hecho mucha gracia porque ¿no recuerda este bote a Rexona? Sí, es que es igual, vaya, igual. Así que he cogido ese, un paquete de patatas, la bolsa para el regalo de Cristina de mañana, la toalla y me he tenido que comprar el secador, sí. Y lo he puesto en la zona del baño porque claro, ya he hablado con Yara, que es mi compañera, y le he dicho, oye, que voy a poner aquí cositas para que sepas. Y me ha dicho, sin problema. Aquí tenemos el secador que he cogido, ¿vale? Que shampoo. No queráis saber cuánto me ha costado todo esto. Mascarilla, desmaquillante, los algodones. Pues ¿sabéis cuánto me ha costado esta mierda de compra? Porque es que es una mierda de compra. $80. ¿De verdad merece el precio que tiene todo esto? Cuando he visto que el champú costaba $16 y vosotras pretendéis que yo no quiera ser millonaria, es que necesito que me hagáis millonaria, pero ¿cómo voy a pagar yo esto? $16. Estoy flipando. Y Emilio no para de decirme que es lo de la Trump que ha hecho de las aduanas y de los aranceles y de todo esto. Y digo, sí, lo que tú digas, que tendrá que ver también, ¿eh? No digo que no. Pero que esto es una locura, vamos. O sea, los precios me he quedado loca. Entre eso y los 50 pavos del tetabrique este de jamón, vamos, me quedo muerta. Nada, chicas, que básicamente me voy a duchar, me voy a poner cómoda, me voy a poner el pijama, voy a intentar recoger la habitación porque está hecho un desastre. Y nada. Estoy súper contenta con mi compi de habitación, de verdad. Es que mirad cómo tengo el cuarto. O sea, yo necesito ordenar esto ya. Pero lo que viene siendo ya, porque me está dando una ansiedad
Así que sin más dilación voy a ordenar la habitación, porque como siga dejándolo pasar, me van a dar las 1000. Y por cierto, ¿no os dije antes que quería aguantar? Ay, a las 8. Ya tengo sueño. Muy bien, que quería aguantar y tal. Ya no puedo más. Son casi las 10 de la noche, ¿eh? Pero Isa ya no puede más. De hecho, no tengo ni hambre. Me he comprado lo del sándwich por si me entra hambre tener algo. Y no tengo hambre, realmente. Chicas, buenas noches. O sea, estoy muerta. Fijaos si estoy delirando. Que he ido a darle las buenas noches a mi compi, a Yara. Y le he dicho, Yara, buenas noches, que descanse. Y me ha mirado en plan, ¿qué? Y digo, perdóname por Dios, digo, estoy tan cansada que te voy a hablar en español, que estoy delirando. Ya estoy muerta, o sea, no puedo más. Bueno, y os informo que me ha tenido que dejar su adaptador porque no funciona ninguno de los que me he traído. No entiendo nada, así que mañana urgentemente tengo que ir a por un adaptador porque no puedo cargar mi móvil, ni el ordenador, ni el iPad, ni nada. Madre mía, ni las cámaras, ni nada, en fin. Chicas, ha sido un día muy largo. Me voy a dormir porque no puedo más. O sea, os tengo aquí en la esquinita. Pero mira, de hecho mi cama, he cogido todo, tengo toda la ropa guardada, lista para irme a la cama. Dios mío, qué cansancio. El jet lag me está matando. Ahora mismo son las 6 de la mañana en España. Estoy que parece que me han metido una paliza. Ojalá os haya encantado el primer vlog. Sé que ha sido un poco rollo, ¿no? Porque es un poco adaptación, pero tengo muchas ganas del día de mañana. Así que mil gracias a todos y por supuesto me sobra decir que os suscribáis. Sobre todo por salir con este jepeto en YouTube. Os quiero.